ingeniero. Ingeniero. En la última clase habíamos visto lo que es trabajo de expansión y trabajo de compresión, tanto para procesos reversibles como irreversibles. Hoy continuamos y vamos a ver lo que es energía. Una de las manifestaciones más fundamentales de la naturaleza es la energía, que acompaña a todos los cambios y transformaciones que existe en la naturaleza. Es así que fenómenos tan diversos como la caída de una piedra, el movimiento de un balón, la combustión de un combustible o el crecimiento y las reacciones de los mecanismos complejos de los seres vivos, todos comprenden alguna absorción, emisión y o distribución de energía. Lo que quiere decir que la energía está absolutamente en todas las manifestaciones de la naturaleza. La forma más común en que la energía aparece y hacia la cual tienden las demás es el calor. En un sistema cualquiera se tiene la energía de tres formas. La energía cinética, global, macro, que es debida al movimiento. Por ejemplo, un balón se va moviendo, tiene su energía cinética, macro. Tiene energía potencial, un balón que está cayendo, tiene la energía potencial, pero también tiene energía interna, lo que quiere decir, ese balón está constituido por átomos, por moléculas, y cada uno de estos átomos y moléculas tiene a su vez energía cinética, energía potencial y todo tipo de energía, energía rotacional, vibracional, energía de saltos, etcétera, etcétera. Todo eso se engloba en lo que se llama energía interna. Por lo tanto, la energía total de un sistema es la suma de la energía cinética más la energía potencial y más la energía interna. Esa es la energía total. Nosotros, en el estudio de lo que es las leyes de la termodinámica, vamos a estudiar procesos en los cuales la energía cinética es cero. Quiere decir que vamos a estudiar, por ejemplo, voy a estudiar un vaso de precipitados que no se mueve, está quieto ahí encima de una mesa. Por esa razón, su energía cinética macro es cero. La energía potencial, también cero. Quiere decir que este vaso no está cayendo, está quieto encima de una mesa. Entonces, lo que vamos a estudiar es lo que ocurre con las moléculas que tienen movimiento de rotación, traslación, tienen energía cinética, energía potencial, pero dentro del sistema. Entonces, la energía total que vamos a estudiar es la energía interna, que vamos a designarlo con la letra U. En base a esto, veamos en qué consiste la primera ley
de la termodinámica. Esta ley se llama también la ley de la conservación de la energía. Nos dice que la energía no se gana ni se pierde, solo se transforma. De esta manera, el calor se transforma en trabajo o el trabajo en calor. Y a esa medida nosotros llamamos energía interna. La primera ley de la termodinámica nos dice, si un sistema se somete a cualquier transformación cíclica, el trabajo producido en el entorno es igual al calor que fluye desde el entorno. En otras palabras, si yo tengo la integral cíclica de diferencial de trabajo, esto es igual a la integral cíclica de diferencial de calor. Integral cíclica diferencial de calor. Todo lo que es trabajo se transforma en calor, o todo lo que es calor se transforma en trabajo. Si yo llevo esta ecuación al otro lado, esta parte de la ecuación al otro lado, voy a tener integral cíclica diferencial de Q menos diferencial de trabajo, y eso matemáticamente es igual a 0. Ahora, si yo integro esta expresión entre dos condiciones dadas y analizo lo que es el calor menos trabajo, a esta diferencia de calor menos trabajo llamamos diferencial de U. Quiere decir, el calor menos el trabajo en un proceso es el resultado de lo que nosotros llamamos energía interna. Entonces, diferencial de U es equivalente a decir diferencial de calor menos diferencial de trabajo. Si nosotros integramos entre dos condiciones dadas, vamos a tener, la integral va a ser U sub 2 menos U sub 1 igual a la integral de diferencial de Q es Q y la integral de diferencial de trabajo es trabajo, W. ¿Por qué razón? Porque recordemos que tanto el calor como el trabajo son funciones de trayectoria. Quiere decir que un sistema no tiene calor, tampoco tiene trabajo. La energía interna sí. En este vaso que estamos analizando, aquí adentro hay energía interna. Por esa razón, que a U sub 2 menos U sub 1 llamamos delta U. Y delta U será igual a calor menos trabajo. Y esta ecuación es conocida como la primera ley de la termodinámica. Entonces, la primera ley no es más que la interpretación del calor que se está transformando en trabajo o el trabajo que se está transformando en calor. La medida de esa transformación es la energía interna. Esto es entonces para nosotros la primera ley de la termodinámica. Sabemos que tanto el calor como el trabajo son ambas funciones de la trayectoria, pero la diferencia entre ellos es una función de estado. Esto por una sencilla razón de que en la ecuación diferencial de calor y diferencial de calor son diferenciales inexactas, a lo que la energía interna es una diferencial exacta, quiere decir, va de un valor hacia el otro. En base a lo que es la primera ley de la termodinámica, veamos los cambios energéticos en relación con los cambios en las propiedades de un sistema.
Vamos a definir la energía interna como una función del volumen y la temperatura. Entonces, energía interna es función de dos variables, volumen y temperatura. Recuerden ustedes que en matemáticas hemos visto esta función. Z es función de X, Y. Y hemos dicho que X y Y son variables independientes. Y Z es variable dependiente. En base a esto surgen lo que se llaman las derivadas parciales. Si yo quiero hallar la diferencial de Z, o sea, cómo va cambiando la función Z, esto será al cambio de Z respecto a X por dx, siempre y cuando Y permanezca constante, más cambio de Z respecto a Y cuando X permanece constante por dy. A esto llamamos una diferencial en tres variables. Entonces, la energía interna es función de volumen y temperatura, y por esa razón podemos escribir que diferencial de U es igual a diferencial de U respecto a la temperatura en forma parcial, pues se llama derivada parcial de U respecto a la temperatura a volumen constante por la derivada total. Así se escriben las diferenciales. Más el cambio de la energía interna respecto al volumen en forma parcial a temperatura constante por diferencial de B, diferencial total de B. Esto quiere decir que la energía interna está cambiando cuando cambia la temperatura, pero el volumen permanece constante. Por una parte, esa parte sería esto. Y por otra parte, la energía interna está cambiando cuando cambia el volumen a temperatura constante. Pero estos cambios se realizan simultáneamente, al mismo tiempo. Por esa razón se interpreta como una derivada parcial. La derivada parcial significa esto: cambia una variable mientras el otro permanece constante. Y luego interpretamos la otra variable. Cambia la otra variable, la otra permanece constante. Y si sumamos los dos, es el cambio total. Ahora, sabemos nosotros que la diferencial de U, por otra parte, es igual a diferencial de calor menos diferencial de trabajo. O también puedo escribir diferencial de U es igual a diferencial de Q menos el trabajo es presión de oposición por diferencial de volumen. Por una parte tengo entonces diferencial de U de esta manera y por otra parte tengo de esta otra manera. Si yo igualo a ambos, diferencial de U igual a diferencial de U, obtengo esta ecuación, que es diferencial de Q menos presión de oposición diferencial de volumen igual a la derivada parcial respecto a la temperatura por dt más la derivada parcial respecto al volumen por dB. Tengo esta ecuación. Ahora, esta ecuación voy a someterlo a un cambio de estado, pero a volumen constante. Quiere decir, si el volumen es constante, esto se hace cero. Esto de aquí también se hace cero. Y me queda que diferencial de Q a volumen constante, esto de acá, va a ser igual a diferencial de U respecto a temperatura por dt a volumen constante. Obtengo esta ecuación. Ahora el valor de dt voy a llevar a dividir. Entonces puedo escribir diferencial de Q sobre diferencial de t, ¿qué es esto? Es igual a diferencial de U sobre diferencial de t en forma parcial. Y a estas dos, a la igualdad de estas relaciones, se llama capacidad calorífica a volumen constante, CB.
Quiere decir entonces que CB es equivalente a decir el cambio de calor a volumen constante respecto a la temperatura o el cambio de la energía interna respecto a la temperatura. Por esa razón, que cuando el volumen es constante, decimos que delta U es igual a al calor a volumen constante. Por esta razón, si yo despejo de aquí diferencial de U, o sea, de esta expresión que tengo, CB es igual a du sobre dt, como esa presión constante se convierte en diferenciales totales, entonces de aquí puedo despejar de U y esto sería CB por diferencial de T. Y esto puedo integrar. Y eso es lo que tenemos aquí. La integral de 1 a 2, diferencial de U, es igual a la integral de 1 a 2, CB diferencial de T. Ahora, la integral de diferencial de U, una vez integrado, esto es U sub 2 menos U sub 1. Y el otro lado dejamos como integral, de 1 a 2, CB diferencial de T. Pero U sub 2 menos U sub 1 es delta U. Por esa razón, puedo escribir esta ecuación, que me dice delta U es integral de T1 a T2, CB diferencial de T. Y con esta ecuación se calcula la energía interna, donde CB es la capacidad a volumen constante. Ahora, este valor de CB molar es igual a CB sobre N. Por esa razón que CB también se puede escribir como N por CB molar. En esta ecuación también esto se puede escribir así. O sea, puedo tener aquí esto como N y aquí CB molar. Es la misma ecuación. Uno está escrito en esta forma y el otro está escrito como N por CB molar. Si el valor de CB molar es constante, sale fuera de la integral. Quiere decir, N sale fuera de la integral, aquí, CB sale fuera de la integral, y la integral de diferencial de T es T2 menos T1, que es lo mismo que escribir delta T. Y tendría esta ecuación, donde delta U es NCB diferencial de T, que también se puede escribir así, NCB T2 menos T1. Es lo mismo. Esto es lo que ocurre con los cambios de estado a volumen constante. El valor de CB es un valor determinado dependiendo si un gas es monoatómico, diatómico o triatómico. Si un gas es monoatómico, el valor de CB es igual a 3 medios de R, donde R es la constante universal de los gases. Entonces, un gas monoatómico, su CB es 3 medios de R. Un gas diatómico, su CB es 5 medios de R. Estos son valores estandarizados. Y un gas triatómico o superior, su CB es igual a 7 medios de R.
¿A qué se llama gas monoatómico? Un gas monoatómico es aquel que se escribe como átomo. Por ejemplo, el helio, neón, criptón, xenón. Normalmente son los gases nobles. Nunca se escribe helio sub 2. Helio sub 2 no se escribe así nunca. ¿Por qué razón? Son átomos grandes. Además son átomos inactivos. El helio es inerte, por eso se llama gas noble, no reacciona. Entonces los gases monoatómicos son aquellos, gases nobles. A diferencia de esto, los gases diatómicos son aquellos que son muy activos. El hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, monóxido de carbono, son gases diatómicos. Su CB es 5 medios de R. Y los gases triatómicos son, por ejemplo, el amoníaco, el metano, etcétera. Son moléculas que están formadas por más de 3 átomos. Tres átomos. Pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo diferencio un mono de un tri? Fácil, pues. Si yo escribo dióxido de carbono, ¿cómo es la estructura del dióxido de carbono? Un carbono y tiene acá dos oxígenos. Entonces, ¿cuántos átomos hay aquí? Dos. ¿Dos? Perdón, 0. 1, 2, 3 átomos y 2 oxígenos. Son 3 átomos. Hay 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Y un átomo de... Sí. ¿Y aquí cuántos átomos hay en el monóxido? Hay 1, 2. En el oxígeno, ¿cuántos hay? Aquí hay un oxígeno, aquí hay otro oxígeno. Hay un doble enlace. Entonces, en el oxígeno hay 1 y hay 2. Son 2 átomos. Por eso se llaman diatómicos. Están formados por 2 átomos. A lo que el amoníaco es tetratómico acá. El metano es pentatómico. El dióxido de carbono es triatómico. Pero el valor de CB es 7 medios de R desde triatómicos para arriba. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Si el valor de CB es un número, una constante, como cualquiera de estos números que tenemos aquí, todos estos son números, son constantes, entonces utilizo esta ecuación. Y si el valor de CB es función de la temperatura, entonces utilizo esta otra ecuación. Quiere decir, el valor de CB estaría escrito así. CB molar es igual a más BT más CT cuadrado más puntos suspensivos. La ecuación puede ser más larga o más corta. Depende de la tabla donde se consulta esto. Vamos a hacer un ejemplo más adelante donde nosotros tenemos que introducir dentro de la integral. Ahora hagamos un ejemplo para un mono. Antes, ¿alguna consulta en esto? No, ingeniero. Perfecto, vayamos entonces a compartir la pizarra. Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, calcular el cambio de energía interna, o sea, delta U, y el calor a volumen constante, para la transformación de un mol de helio, N igual a 1 mol, y se trata de helio. A volumen constante, no hay cambio de volumen. Desde 25 grados Celsius
hasta 45 grados Celsius. Es el mismo ejemplo que tienen ustedes en la guía. Primero, queremos calcular delta U y también el calor a volumen constante, pero sabemos que delta U no es más que el calor a volumen constante. Entonces, si calculo uno al otro, ya está calculado directamente. Además, sabemos que delta U es igual a integral de T1 a T2, NCB diferencial de T. ¿De acuerdo? Ahora, se trata de un mol de helio. El helio es un gas monoatómico. Por lo tanto, su CB es igual a 3 medios de R. Ya tengo dato implícito. A esto se llaman datos implícitos. Tengo temperatura inicial 25 grados y temperatura final 45. Entonces, si yo introduzco esto en esta ecuación, voy a tener delta U es igual a integral de T1 a T2. N es un mol. Vamos a hacerlo sin unidades. 1, CB es 3 medios de R por diferencial de T. 3 medios de R es un número, entonces sale fuera de la integral. Y lo único que integro es de T1 a T2, diferencial de T. Por esa razón, la ecuación que tengo es esta, NCB delta T. ¿Qué quiere decir? NCB, temperatura final menos temperatura inicial. Delta U será igual, N un mol, CB 3 medios de R. R pueden utilizar ustedes en unidades de calorías o julios. Aquí en su guía está en julios, entonces vamos a ponerle 8.314 julios por mol Kelvin. Temperatura final. La temperatura final son 45 grados más 273. Siempre se trabaja con grados Kelvin. .15 menos 25 es 298.15 Kelvin. Entonces, Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol y tengo el resultado de delta U. Hagamos operaciones. ¿Cuánto sale eso? 249,42. 249.42. ¿Qué cosas? Julios. Y el valor de Q sub B es el mismo. Así se trabaja cuando el valor de CB es constante. ¿Alguna consulta? ¿En qué parte de la guía está ese ejercicio? Disculpe. En este momento no tengo en el sistema. A ver, vamos a ver. Está en la 28 en mi guía. Sí, debe estar por ahí.
Perdón, 78. Sí, está en la página 78. Así es. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Son ejercicios sencillos. Muy bien, voy a salir porque ya se nos va a acabar el tiempo y vuelven a entrar, ¿listo? Para que no se nos corte. Cambios a volumen constante, ahora hagamos cambios a presión constante. Vamos a partir de la primera ley de la termodinámica. En forma diferencial, diferencial de U es igual a diferencial de calor menos diferencial de trabajo. Si la presión de oposición es igual a la presión y esto es constante, esta ecuación puede tomar esta forma. Diferencial de U es igual a diferencial de calor a presión constante menos presión de oposición diferencial de volumen. Si yo integro esto entre dos condiciones dadas, la integral me va a dar lo siguiente. U sub 2 menos U sub 1, calor a presión constante, menos P, volumen 2 menos volumen 1. Al ser la presión constante, P1 es igual a P2 y esto es igual a P. Entonces esto puedo escribir así. Calor a presión constante, menos P, volumen 2 por presión 2, menos P1, volumen 1. Menos por menos sería más. Ordenando esto, U sub 2 más P2, volumen 2, menos U sub 1, voy a traer aquí negativo al otro lado, P1, volumen 1, es igual a Q sub P. Y esto voy a ordenarlo de esta forma. Menos U sub 1 más P1, volumen 1, igual al calor a presión constante. Y tendría que el calor a presión constante es la diferencia de estas dos expresiones. Esto al final y esto a un comienzo. Esta expresión de U más PV se define como entalpía. La entalpía, que se designa con la letra H, es igual a U más PV. La entalpía es el contenido calórico de un sistema cuando éste opera a presión constante. Entonces, si H es AU más PV, podemos decir que esto es H2 y esto es H1, igual a Q sub P. En otras palabras, H2 menos H1 será igual a delta H. Y ese es el calor a presión constante. Así como decíamos que delta U es el calor a volumen constante, ahora delta H es el calor a presión constante. Entalpía se define como el contenido calórico de un sistema cuando éste opera a presión constante.
Veamos ahora qué ocurre con la entalpía cuando éste varía tanto a temperatura como a presión constantes. Si la entalpía es función de la temperatura y la presión, entonces el cambio de entalpía, que es la diferencial de la entalpía, será la derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante por dt, más el cambio de la entalpía respecto a la presión a temperatura constante por dP. Si la presión es constante, esto se hace cero. Y puedo escribir que diferencial de H es igual a derivada parcial de H respecto a T a presión constante por dt. Pero sabemos también que diferencial de H no es más que diferencial del calor a presión constante. Entonces, esto puedo escribir así. Diferencial del calor a presión constante sobre dt es igual a derivada de H respecto a T, puesto que es a presión constante, estamos diciendo presión constante, y a esto se llama C sub P, o capacidad calorífica a presión constante. De esta ecuación, despejando diferencial de H sería igual a Cp diferencial de T. Si hacemos que Cp molar es igual a Cp sobre N, entonces Cp es N por Cp molar. Introduciendo en esta ecuación e integrando, esto será integral de 1 a 2 N Cp molar diferencial de T. Y esta expresión puedo escribirlo también así. Delta H es integral de 1 a 2 o de T1 a T2 N Cp diferencial de T. Esta ecuación me permite calcular el cambio de entalpía para un proceso determinado. Si el valor de Cp es constante, entonces esta ecuación queda de esta forma. NCp delta T. Si Cp no es constante, entonces Cp tiene esta forma. A más Bt más Ct cuadrado más puntos suspensivos. Quiere decir que el valor de Cp es función de la temperatura. Al ser función de la temperatura, esta Cp entra dentro de la integral y se integra, siempre y cuando sea T cuadrado o T a la menos 2, depende del valor que se tenga, cuando Cp es función de la temperatura. Si no es función de la temperatura, entonces utiliza esta ecuación, tal como hicimos el ejemplo anterior para delta U. Estos valores de Cp vienen tabulados para gases monoatómicos, diatómicos, triatómicos y superiores,
o se pueden sacar de la relación de las capacidades caloríficas. Podemos utilizar nosotros esta relación, que Cp molar menos Cv molar es igual a R. La relación de Cp sobre Cv molar se llama coeficiente gamma. Este coeficiente gamma siempre tiene que ser mayor que 1. Nunca puede ser inferior a 1. Lo que quiere decir entonces que Cp siempre será mayor que Cv. Vamos a hacer acá una pequeña tablita donde vamos a tener los Cp's y los Cv's para gases diferentes. Aquí voy a tener el valor de Cv y aquí voy a tener el valor de Cp. Voy a tener para gases monoatómicos, diatómicos y triatómicos o superiores. Recordemos que el Cv en gases monoatómicos será 3 medios de R. Diatómicos 5 medios de R. Triatómicos y superiores 7 medios de R. Si tenemos esta relación, es fácil sacar Cp. Cp va a ser igual entonces R más Cv. Cp para un monoatómico será entonces R más 3 medios de R. Quiere decir esto 5 medios de R. Por esa razón, se tienen en esta tabla los valores de Cp. Para los monos será entonces 5 medios de R. Para los diatómicos, 7 medios de R. Triatómicos, 9 medios de R. Estos datos ustedes tienen que conocer. Esto en un examen normal no se les da. Ustedes tienen que analizar si es un gas monoatómico, diatómico o triatómico. Si me dicen que 30 gramos de amoníaco se expande isotérmicamente o adiabáticamente, entonces, como es amoníaco, se trata de un gas que tiene 4 átomos. Por lo tanto, lo que tengo que utilizar serán estos dos. 7 medios de R y 9 medios de R. Si me dicen que se trata de helio, lógicamente que utilizaré esto de acá. Si me dicen que se trata de oxígeno, utilizaré esto, porque es un gas diatómico. ¿Se entiende esto? Sí, ingeniero. Perfecto. Vayamos entonces a un ejemplo. El ejemplo nos dice, está en la página número 80 de su guía. El ejemplo dice, para la plata, Cp molar es igual a 23.43 más 0.20628 T y sus unidades están dados en julios por mol Kelvin. Calcular delta H, quiere decir el cambio de entalpía, si se calientan 2 moles de plata desde una temperatura de 20 grados Celsius hasta su punto de fusión de 961 grados Celsius.
Todo esto bajo una presión de una atmósfera. Normalmente, cuando el rango de temperatura es pequeño, el valor de Cb o Cp es constante. Pero si el rango de temperatura es grande, como en este caso, está cambiando de 20 a 961, la capacidad calorífica es función de la temperatura. En este caso, sabemos que es función de la temperatura. Aquí está. Nos están diciendo ahí. Cp no es un número, no es un valor. Cp es función de la temperatura. Por lo tanto, no tengo más que aplicar la fórmula. Delta H es igual a integral de T1 a T2, condición inicial, condición final, de NCP diferencial de T. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar en la fórmula. ¿N cuánto vale? 2. CP, para no escribir todos estos números, voy a llamarlo a esto A y a esto voy a llamarlo B, para simplificar un poco. Entonces voy a tener que esto es A más BT diferencial de T. ¿Se entiende eso? Sí. El 2 es un número, sale fuera de la integral. Y lo que tengo que integrar es A más BT diferencial de T. Y estas integrales son sencillas. Delta H igual 2 multiplicado por la integral de A de T es AT. Esto hemos visto en matemáticas. Más la integral de BT es BT al cuadrado sobre 2. Entre los límites de T1 a T2. Ahora reemplazo los límites. Y decimos 2 por A paréntesis, límite superior menos el límite inferior. Estoy reemplazando T. Más B sobre 2, límite superior al cuadrado menos el límite inferior al cuadrado. Y el siguiente paso no es más que reemplazar sus valores. 2 por A vale 23.43 por T sub 2. T sub 2 es 961 más 273.15. 1234.15. Menos 20 serían 293.15. Más B. B es 0.20628. Sobre 2, porque así me dice la fórmula. 1234.15 al cuadrado menos 293.15 al cuadrado. Y listo. Lo demás es calculadora.
Haciendo operaciones, esto les va a salir 53.120.8 julios. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Hay alguna consulta? Entonces, si el rango de temperatura es grande, como en este caso, de 20 a 961, entonces, con seguridad que el valor de Cp o el valor de Cv ha de ser función de la temperatura. En las tablas dice así, estos valores son en este rango de temperatura. Entonces hay que tener cuidado en utilizar los valores en las tablas. Muy bien, vamos a pasar ahora a cambios adiabáticos de estado. Un cambio adiabático o un proceso adiabático es aquel en el cual no hay transferencia de calor. Entonces el calor es igual a 0. Estos cambios adiabáticos pueden ser irreversibles o pueden ser reversibles. Vamos a ver primero los irreversibles. Todo esto es aplicación de la primera ley de la termodinámica. Delta U es igual a calor menos trabajo. Calor cero, entonces delta U va a ser igual a menos trabajo. ¿Cuándo un proceso es irreversible? Cuando se realiza en una sola etapa. O se realiza contra una presión de oposición constante. Así se reconoce un proceso irreversible en una sola etapa o contra una presión de oposición constante. Por lo tanto, según la primera ley, delta U es igual al calor menos trabajo. Calor cero, entonces delta U es igual a menos trabajo. ¿A qué es igual delta U? Delta U es NCV, temperatura final menos temperatura inicial. Ya hemos estudiado eso. ¿Y a qué es igual el trabajo? El trabajo es presión de oposición, volumen final menos el volumen inicial. En un proceso adiabático irreversible se tiene que utilizar esta ecuación. Cuando el proceso es adiabático y es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque se realiza en una sola etapa. O porque el proceso se está realizando contra una presión de oposición constante. Ese es un proceso irreversible. Ahora, ¿qué ocurre en un proceso reversible? El proceso reversible es aquel que se realiza en muchas etapas, en n etapas, o cuando existe un cambio gradual infinitesimal. Por esa razón, vamos a partir de la primera ley de la termodinámica, pero en forma infinitesimal. Quiere decir
Diferencial de U es igual a diferencial de calor menos diferencial de trabajo. El calor es 0 porque estamos hablando de procesos adiabáticos. Y diferencial de U es NCB diferencial de T. Y diferencial de trabajo es menos presión de oposición por diferencial de volumen. Ahora, si consideramos que la presión de oposición es P, y además consideramos que es para un gas ideal, PB igual nRT, entonces nosotros podemos despejar de aquí la presión y decir nRT sobre el volumen. Reemplazando esto en esta ecuación, vamos a tener NCB diferencial de T es igual a menos P. Vamos a reemplazarlo el P directamente con NRT. Menos NRT dB sobre B. Aquí el valor de N se va. Y si yo divido esto entre la temperatura, voy a tener CB de T sobre T es igual a menos RT sobre T diferencial de B sobre B. Las temperaturas se van. Y tendría aquí CB de T sobre T, integral de 1 a 2 es igual a menos R, integral de 1 a 2 de B sobre B. Como CB es constante, sale fuera de la integral y la forma integrada será esta. CB es igual a logaritmo de T sub 2 sobre T sub 1. Ya integrando esto. Igual a menos, R también es constante, sale fuera de la integral. Y la integral de dB sobre B es logaritmo de B2 sobre B1. Recordemos que CP menos CB es igual a R. Si yo divido todo esto entre CB, voy a tener CP sobre CB menos CB sobre CB es igual a R sobre CB. Pero recordemos que CP sobre CB es gamma. Y esto es 1. Entonces, esto sería igual a escribir gamma menos 1. Si el valor de CB llevo a dividir al otro lado en esta ecuación, voy a tener logaritmo de T2 sobre T1 es igual a menos R sobre CB, logaritmo de B2 sobre B1. Este signo negativo voy a introducirlo dentro del logaritmo y se va a invertir estos dos. O sea, voy a tener así, logaritmo de T2 sobre T1 es igual a R sobre CB, fíjense acá, R sobre CB es gamma menos 1 por logaritmo de B1 sobre B2.
Estoy escribiendo al revés porque el signo he introducido ahí. Voy a aplicar ahora propiedades de logaritmos. Logaritmo de T2 sobre T1 es igual a logaritmo de B1 sobre B2 elevado a la gamma menos 1, porque el producto sube como cociente. Y fíjense que los dos tienen logaritmos, entonces puedo sacar antilogaritmos y tendría esta ecuación, que lo voy a escribir aquí arriba. Voy a borrar esta parte de acá. Aplicando antilogaritmos me va a dar T2 sobre T1 es igual B1 sobre B2 elevado a la gamma menos 1. Esta ecuación se utiliza para calcular la temperatura o el volumen cuando el proceso es adiabático reversible. Y estas otras dos ecuaciones se utilizan si se tiene como datos presión y temperatura o presión y volumen. En todos ellos, fíjense que tiene gamma. Gamma se utiliza solamente para procesos adiabáticos reversibles. ¿Cómo se sabe que es adiabático reversible? Cuando se realiza en muchas etapas, en n etapas, o cuando el cambio infinitesimal es en forma gradual. Así se conocen a los procesos adiabáticos reversibles. Y en base a esto vamos a hacer ejemplos. ¿Alguna consulta antes? Fíjense que tienen que tener ustedes su formulario, ¿no? Háganse su formulario para emplear estas fórmulas en el examen. ¿Hay alguna consulta? No, ingeniero. No, doctor. Muy bien, voy a salir entonces para, si ya se va a cortar, voy a finalizar y volvemos a entrar.
un ejemplo similar al de su guía. Aquí está hecho para un gas diatómico. Nosotros vamos a hacer para un gas monoatómico. Entonces van a tener este ejercicio de referencia más el que estamos haciendo ahora para un gas monoatómico. El ejemplo dice así. Un mol de un gas ideal, N igual a un mol, gas ideal, aquí en su guía está como diatómico, nosotros vamos a trabajar con monoatómico. Se comprime adiabáticamente. Estamos hablando entonces de una compresión adiabática. En una sola etapa. Y si es en una sola etapa, quiere decir que es irreversible. Contra una presión de oposición constante igual a 10 atmósferas. Presión de oposición igual a 10 atmósferas. Inicialmente el gas está a 27 grados Celsius y una atmósfera de presión. Y la presión final es de 10 atmósferas. Esto es entonces presión final. Calcular la temperatura final del gas. El trabajo. El calor. Variación de energía interna y variación de entalpía. Un cálculo completo de todas las variables que engloban a este tipo de cálculos. Analizamos el ejercicio. Se trata de un mol de un gas ideal monoatómico. Al decirme monoatómico, me está dando datos implícitos. Me está diciendo que CB es 3 medios de R. Y CP es 5 medios de R. Ya me dice el problema. Dice que sufre una compresión adiabática. Al decir adiabática me está diciendo que el calor es 0. Al decir compresión me está diciendo que la temperatura final ha de ser mayor que la temperatura inicial. ¿Y por qué decimos que la temperatura final será mayor que la inicial? Una compresora es lo que nosotros en casa tenemos, un inflador. Un inflador con el que inflamos la bicicleta o inflamos la pelota. Si nosotros bombeamos el inflador, después de dar unos cuantos bombazos, tocamos la base del inflador y eso se encuentra caliente. ¿Y por qué está caliente? Porque hay un proceso de compresión. Por eso que la temperatura final es mayor que la inicial en todo proceso de compresión. Compresión adiabática, lógicamente. A esto se llaman datos implícitos. La presión final es 10, temperatura inicial 27, presión inicial 1 atmósfera. Me piden calcular temperatura final, calor, trabajo, delta U y delta H. En este tipo de ejercicios, la parte sustancial es el cálculo de la temperatura. Como es un proceso adiabático, de compresión adiabática irreversible, utilizamos la primera ley de la termodinámica que tiene esta forma. Delta U igual a calor menos trabajo. El calor es 0. Entonces mi ecuación será delta U es NCB T2 menos T1.
menos el trabajo es presión de oposición por variación del volumen. Volumen final menos volumen inicial. Ahora veamos qué variables tenemos, qué datos tenemos y cuáles son nuestras incógnitas. Analizamos. N tenemos dato, CB es dato, 3 medios de R, temperatura final no tengo, incógnita, T1 es dato, presión de oposición, que es lo mismo que la presión final, es dato, volumen 2 no tengo, volumen 1 tampoco tengo, pero puedo calcular con el volumen 1 con PB en RT. PB es igual a NRT, B es igual a NRT sobre la presión. Tengo presión 1, temperatura 1, moles R, entonces volumen 1 puedo calcular. El volumen 2, tengo presión 2, pero no tengo temperatura 2. Quiere decir aquí, tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Las incógnitas son temperatura 2 y volumen 2, lo que quiere decir que no puedo resolver el problema. Entonces tengo que recurrir a un sistema de ecuaciones. Para eso utilizamos la ecuación de los gases ideales. Y en esta ecuación voy a reemplazar. Tenemos N, CB es 3 medios de R, temperatura 2 menos temperatura 1 es igual a menos presión de oposición es P2. Volumen 2 va a ser NR temperatura 2 sobre presión 2. Menos volumen 1 NR temperatura 1 sobre presión 1. Voy a factorizar y voy a acomodar esto. Y esto tendría así, N, 3 medios de R, temperatura 2 menos temperatura 1, igual, NR voy a factorizar, y me va a quedar esto por este, presión 2, temperatura 2, sobre presión 2, negativo, negativo por negativo positivo, N, R, T1 por presión 2 sobre presión 1. Estas presiones se van, N se va con N, R se va con R. Bueno, aquí ya no tengo NR, ¿no? Ya está factorizado. Y esto puedo escribir de esta manera. 3 medios T2 menos 3 medios T1 va a ser igual. Y aquí me queda solamente menos T2 más P2 sobre P1, T1. Ahora T2 voy a llevar al otro lado, voy a tener 3 medios T2 más T2 y el T1 voy a llevar al otro lado,
Y me va a quedar allá presión 2 sobre presión 1 más 3 medios T1. Aquí también tengo T1. 3 medios más 2 medios me da 5 medios T2. Aquí puedo factorizar T1 y tendría presión 2 sobre presión 1 más 3 medios, todo esto por T1. Finalmente, despejando T2, el 2 pasa a multiplicar, el 5 pasa a dividir, y lo demás se queda como está. P2 sobre P1, más 3 medios, T1. Y listo, y reemplazamos. Reemplacen y me dictan, ¿cuánto sale? Me sale 1380,69 Kelvin. 1380 punto 69 Kelvin. Mira, punto 7 pongámoslo. Kelvin. Muy bien, los otros compañeros. A mí me salió 1348.49. Ah, ya tenemos diferencia. Entonces hay aquí esto está con 48. Muy bien, a ver, otro. A mí me salió lo mismo, 1380.7. Ah, entonces ya está ganando A mí 1380. Los demás. ¿1380? Sí. Muy bien, entonces la compañera que sacó con 48, hay que revisar un poquito los cálculos. La temperatura de 2 sale 1380. Saben que de antemano esta temperatura tiene que ser mayor que lo que inicialmente había. 27 grados significan 300 Kelvin. 1380 es mayor que 300 Kelvin. Por lo tanto, es coincidente. El gráfico de una adiabática sería esta. En el eje vertical tengo la presión, en el eje horizontal el volumen. Una adiabática se construye a partir de dos isotérmicas, de dos isotermas. T1, una isoterma, T2, otra isoterma. Tengo el volumen inicial, que tiene una presión inicial. Voy a comprimir de B1 a B2 hasta llegar a la presión B2. Entonces, esta línea roja que une desde B1, P1 hasta B2, P2,
Eso se llama línea adiabática. Así que se construye un gráfico adiabático. Muy bien, entonces hemos hallado la temperatura. En este tipo de ejercicios, el principal problema es el cálculo de la temperatura. Una vez calculado la temperatura, nosotros podemos calcular ahora lo que es la energía interna y lo que es el cambio de entalpía. Estamos viendo entonces que T2 ya tengo calculado. El calor viene por la definición. Calculamos ahora delta U. ¿A qué es igual delta U? Delta U es N CB, temperatura final, menos temperatura inicial. Y lo único que hacemos es reemplazar acá. N, un mol. CB, vamos a calcular en calorías. CB es 3 medios R. R vale 1.987. ¿Qué unidades? Calorías por mol Kelvin. Temperatura final, 1380.7 menos 27, que son los 300.15. Esto dado en Kelvin. Este Kelvin se va con este Kelvin, mol se va con mol, y vamos a tener el valor de delta U. Y ese valor de delta U también va a ser el trabajo, por esto, solo que con signo negativo. Me salió 3220,57. 3000, perdón, dígame, 3000. 3220,57. Muy bien, 57 calorías. En forma similar calculamos delta H, solo que utilizando la otra ecuación. Lo único que varía es el CP. Delta H es igual a N CP T2 menos T1. Y seguramente sacan este valor, 5.367.6 calorías. Sí, sale eso. Y el trabajo va a ser el mismo que delta U, solo que negativo. 3.220.57 calorías. ¿Alguna pregunta? En su guía tienen ustedes hecho el mismo ejercicio con los mismos datos, solo que para un gas ideal diatómico. El procedimiento el mismo, todo igual. La única diferencia son los CB y los CP.
hay que tener cuidado entonces cuándo es un gas monoatómico y cuándo es un gas diatómico. ¿Alguna pregunta? El despeje de la temperatura, ¿lo puede volver a explicar, por favor? ¿Perdón? El cálculo de La forma en la que temperatura. despejo la temperatura. Bueno, eso es Sí. álgebra, ¿no? Eso es álgebra. Lo que hay que hacer es un seguimiento siempre partiendo de esta parte. Inge, el primero, segundo, tercero, el cuarto resultado, variación de entalpía de... Me sacó Entalpía. 3220, sí, entalpía, perdón. Eso A es, mí me sale menos 13.71, pero Inge, no me sale tiene entonces 3120. tiene problemas entonces en el cálculo de su calculadora, porque esto es sencillo. En su calculadora tiene que poner usted 1380.7, que es la temperatura 2, menos 300.15, temperatura 1. Ese resultado multiplica por 1.987, vuelve a multiplicar por 3 y divide entre 2. Ahí está, 3220. Ya, Lo Inge, que me está hablando es de esto, ¿verdad? Haga con calma y va a ver que sí saca. La compañera que me decía el cálculo de la temperatura, tenemos que partir siempre de esta ecuación, porque es un proceso adiabático irreversible, por esa razón. Aquí el volumen 2 es esto. Esto viene de PBNRT, volumen 2. PBNRT, volumen 1. Y lo demás es un poquito de álgebra. Lo que hay que hacer es sentarse e ir con calma, multiplicando. Aquí yo lo he hecho paso por paso. Podría haber obviado muchos pasos, pero lo he hecho paso por paso para que ustedes vayan entendiéndome. Y no hay que perderse acaso, hay que hacerlo con calma. Si no podemos una vez, volver a intentar desde un comienzo otra vez. Porque si nos equivocamos por aquí y queremos partir hasta aquí nomás, nos vamos a volver a equivocar. Partan otra vez de un comienzo. Partan de aquí y lleguen a este resultado. Si es monoatómico. Si es diatómico, llegarán al resultado que tienen aquí en la guía, que es similar a esto, pero distinto. ¿De acuerdo? Hagamos otro ejemplo. Hicimos uno de compresión. Veamos ahora uno de expansión. Voy a borrar la pizarra. El ejemplo dice, vamos a tener similar al de su guía, pero vamos a cambiar el R nada más. Dice, un gas ideal. Se trata de un gas ideal. Triatómico. Se expande. Aquí se trata de una expansión. Adiabáticamente. Contra una presión constante de oposición de una atmósfera. Presión 2, una atmósfera. Dice presión de oposición constante. Entonces es irreversible.
hasta que su volumen dice que es el doble del inicial. Si la temperatura inicial es de 25 grados Celsius y la presión inicial 5 atmósferas, calcular temperatura final, calor, trabajo, variación de energía interna y variación de entalpía. Un ejercicio similar al anterior, solo que ahora es una expansión. Se trata de un gas ideal triatómico, por lo tanto su CB es ¿cuánto? ¿Cuánto es de un triatómico? ¿Quién me dicta? 3. Triatómico. 5 medios. 7 medios. 7 medios. 7 medios de R. ¿Y su CP cuánto será? 9 medios. Muy bien. Nueve medios de R. Perfecto. Se trata de una expansión adiabática. Adiabática quiere decir calor igual a 0. Expansión. En la expansión la temperatura final es menor que la inicial. Y el proceso no dice que es irreversible porque la presión de oposición es constante. Por eso es irreversible. ¿Por qué una expansión la temperatura final es menor que la inicial? Todos tenemos en casa una garrafa. O hemos utilizado garrafa. Siempre tenemos en garrafa. La garrafa compramos el gas y ese gas está comprimido dentro de la garrafa. Si nosotros agarramos la llave y abrimos, se expande el gas. Sale el gas. Y si tocamos la punta de la garrafa, eso está frío. Por esa razón, la temperatura final es menor que la inicial. Es lo contrario de la compresión. En la compresión, al bombear, se calienta el fondo. En la expansión, al abrir la llave, se va el gas y entonces se enfría. Temperatura final menor que la inicial. Primera ley, delta U igual a calor menos trabajo. Adiabático 0, delta U igual a menos trabajo. Entonces voy a decir, delta U es NCB T2 menos T1. Igual, trabajo menos presión de oposición. Presión de oposición es 2, volumen final menos volumen inicial. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la temperatura final. Me dice que el volumen final es el doble del inicial. Tengo que interpretar. Volumen final es 2 veces el volumen inicial. En la fórmula, aquí se va a simplificar muchísimo. T2 menos T1 es igual a menos P2. ¿El volumen 2 cuánto vale? 2 veces volumen 1. NCB T2 menos T1 es igual menos presión 2, 2B1 menos B1, ¿cuánto sale? B1. Y listo, fíjense que esto es más sencillo que el anterior. Entonces, NCB por T2 menos T1. Esto será igual a menos presión 2, volumen 1 por PB igual NRT. NRT, volumen será NRT sobre la presión. Entonces, volumen 1 es NRT1, presión 1. CB es
7 medios de R. T2 menos T1 igual a menos presión 2 NR. Aquí no hay necesidad de factorizar nada. T1 sobre presión 1. Y podemos simplificar. N se va con N, R se va con R, y de aquí despejen ahora T sub 2. Ya es muy sencillo esto. Despejen T sub 2 y me dicen cuánto es la temperatura. Que de antemano ya saben que va a ser menor que la temperatura inicial, que son 298. Tiene que salirme menos de 298. Si me sale más, entonces tengo algún problema algebraico por ahí. Trabajen. Y si se apaga, porque ya nos anunció los 10 minutos, vamos a volver a entrar, ¿listo? Entonces trabajen eso. Muy bien. Mira, están ustedes pasando. ¿No? $281,11 me salió. 281 Kelvin. Es menor que 298. Bueno. A ver, esperemos los demás. ¿Cuánto calculan los demás? Sí, también me salió lo mismo. Salió lo mismo. Muy bien. Entonces esa es la temperatura. Y con esto, lógicamente, ahora calculamos delta U con la ecuación que ya conocemos y en forma similar calculamos delta H. El gráfico les voy a poner aquí, que es lo contrario, una isoterma, otra isoterma, se trata de una expansión.
En una expansión, entonces, de volumen 1 va a volumen 2. Y la línea diabática sería esta línea roja, que une las isotermas T1 y T2. Recuerden que T2 es menor que T1. Por esa razón T2 está debajo de T1. La temperatura 2, ¿cuánto era? 81,1. 281.1 Kelvin. Delta U, con esto, ¿cuánto sale? ¿Sacó? La fórmula es NCB T2 menos T1. Si no nos dan moles, entonces trabajamos en forma molar. Delta H es NCP T2 menos T1. Entonces aquí CP sería 7 medios de R. R es 1.987 por temperatura 2, 281.1 menos temperatura 1, habíamos dicho que era 298. Y listo. ¿Cuánto sale eso? El número de moles, Lisa, lo omitimos. El resultado final va a estar sobre mol. No hay problema sobre eso. ¿118 sale? Sí. Punto 57 dado en calorías. Y delta H será menos 152. Y el trabajo sería en este caso positivo, 118.57 calorías. Así calculamos entonces las diferentes variables. ¿Están de acuerdo con estos resultados? El resultado sale así, calorías por mol. No se hagan problema. Porque recuerden que R es 1.987 calorías por mol Kelvin. Aquí tengo entonces esto dado en calorías por mol Kelvin. Esto es Kelvin, Kelvin con Kelvin se va y el resultado me sale calorías por mol. Calorías por mol. ¿Listo?
Aquí en su guía está hecho para un gas diatómico y además está dado en julios con otra constante. Es bueno que ustedes sepan utilizar uno y otro. Hoy hemos hecho entonces ejemplo de procesos adiabáticos irreversibles. La siguiente semana vamos a hacer reversibles y algunos ejemplos más y luego continuamos con termoquímica. Por hoy quedamos aquí. ¿Alguna consulta? No, ingeniero. No, doctor. Muy bien, entonces quedamos acá. Continuamos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta Ok, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.